Zombie Apocalypse. En este tutorial veremos cómo descargar, instalar y poner en español Visual Studio Code, un increíble editor de código para programadores que es compatible con una gran variedad de lenguajes de programación. Para hacer esto vamos a venirnos a esta página de aquí, que es la web oficial de Visual Code y que dejaré en un comentario fijado en este vídeo para que podáis acceder directamente y descargarlo como es habitual en este canal. Vamos a venir, una vez estemos en la página, a este botón de aquí y hacemos clic en la flecha. Se nos desplegará unas opciones que son los sistemas operativos sobre los cuales vamos a usar la aplicación y vamos a seleccionar el sistema operativo que nosotros vamos a usar. En mi caso yo voy a usar Windows de 64 bits, así que haremos clic en la flecha de aquí y se nos empezará a descargar Visual Code. Si tarda un ratillo, pues voy a pausar el vídeo para que esto no se haga muy largo. Una vez se haya descargado el programa, abriremos el ejecutable y seguiremos los pasos de instalación. Aceptaremos el acuerdo, si queréis podéis leerlo y haremos clic en siguiente. Indicaremos dónde queremos instalar Visual Code. Yo en mi caso dejaré la ruta por defecto y haremos clic en siguiente. Aquí nos dice que creará un acceso directo en el menú de inicio, lo vamos a dejar por defecto y hacemos clic en siguiente. Aquí yo suelo dejar activados todos los check estos, crear un acceso directo en el escritorio, y estas dos opciones también las suelo dejar activadas. Vosotros si queréis podéis dejarlo por defecto o bien activar los checks que consideréis necesarios y hacemos clic en siguiente y haremos clic en instalar para que se nos instale Visual Code. Esperaremos a que se instale. Una vez se haya instalado Visual Code, dejaremos marcada la casilla ejecutar Visual Studio Code para que se nos abra automáticamente el programa y haremos clic en finalizar. Una vez hecho todo esto, nos aparecerá la interfaz de Visual Code. Vamos a maximizarla y vamos a ponerlo en español porque como veis todos estos menús están en inglés. Para ello haremos clic en extensiones y escribiremos Spanish. Hacemos clic en la extensión Spanish Language y hacemos clic en Install. Nos dirá si que necesitamos reiniciar Visual Code para que se apliquen los cambios, así que hacemos clic en reiniciar. Ahora en la parte de la derecha daremos todo siguiente y haremos clic en marcar como listo. Y así pues ya tendremos instalado Visual Studio Code y en español. Ahora para trabajar con Visual Code lo normal es crear una carpeta por el explorador de Windows, por donde vosotros queráis, pues por documentos o por cualquier carpeta, y una vez tengamos creado una carpeta haríamos clic en archivo y seleccionamos abrir carpeta. Buscaremos la carpeta, el proyecto que queramos abrir, lo seleccionamos y hacemos clic en seleccionar carpeta. Aquí pues podemos hacer clic en sí, confío en los autores, ya que somos nosotros mismos los que vamos a escribir el código. Y aquí tenemos abierta la carpeta en este menú lateral. Por aquí tenemos varias opciones. Esto es el explorador, buscar, control de código fuente, ejecución y depuración y extensiones. Yo estos dos no sé muy bien para qué sirven, suelo usar estos tres. Y trabajaríamos sobre el proyecto pues creando archivos o creando directorios.
para crear un fichero, pues tendríamos que asegurarnos de estar haciendo clic en este menú, que se nos ponga esto azul, porque si no podríamos estar creando archivos sobre ficheros sobre directorios que no queremos. Entonces, si queremos crear ficheros en la propia carpeta, pues tenemos que asegurarnos de que esté de color azul este menú para crearlo en la raíz. Así pues, creamos un archivo y voy a hacer un archivo HTML para hacer la prueba de que esto funciona. Pues por ejemplo, web, y con la extensión tiene que ser o HTML o HTML, cualquiera de las dos extensiones va a funcionar. Y aquí pues si ponemos un signo de exclamación, perdón, así, y hacemos un tabular, pues se nos va a poner automáticamente toda la estructura básica de HTML. Entonces pues por aquí pondríamos sobre título, pues el título que va a aparecer en nuestra página web, es decir, en la ventana. Luego lo veremos, abriré la página web y os enseñaré lo que es esto. Pues como título, mi primera página web. Y aquí en el body vamos a poner el cuerpo de la página web. Pues voy a hacer un encabezado H2 o H1 para que sea el título principal. Y pongo aquí, pues, esta es mi primera página web. Tenemos varios niveles de encabezados, desde H1 hasta H6. Contra mayor es el número, más grande va a ser el encabezado. Es decir, H1 va a ser mayor que H2, H2 va a ser mayor que H3 y así hasta el final. Bueno, para hacer el ejemplo, para ver trucos y tal de esto, voy a usar esta página de aquí, un generador de Lorem Ipsum, es decir, un generador de texto falso. Aquí en esta casilla seleccionamos Lorem Ipsum, seleccionamos párrafos, unos 5 párrafos estará bien. Aquí pues el tamaño, small, y aquí tenemos que seleccionar incluir etiquetas HTML y hacemos clic en generar texto. Aquí tenemos nuestros párrafos que vamos a usar para nuestra web así de pruebecilla. Vamos a clicar sobre seleccionar todo para que se nos seleccione todo y hacemos copiar al portapapeles. Ya lo tenemos en el portapapeles y aquí vamos a hacer un control V y se nos va a pegar todo lo que hemos copiado anteriormente. Si os fijáis aquí, las líneas están como cortadas, siguen así hasta el final. Entonces, para solucionar este pequeño problema, vamos a presionar Alt más Z y así vais a ver que se nos va a quedar todo mejor. Todo separado entre líneas, así que así mucho mejor estéticamente para trabajar. Alt más Z, un gran atajo de teclado para Visual Code. Y ya tendríamos aquí la estructura, un encabezado y unos párrafos. Esto es algo así de pruebecilla, así que tampoco no me voy a poner aquí en un vídeo a explicar todo de HTML y todo esto. Y nada, aquí tenemos en esta casilla, como podéis ver, un punto blanco. Este punto blanco lo que quiere decir es que no hemos guardado los cambios que hemos hecho. Así que vamos a hacer un control S para guardar los cambios y ya no nos aparece aquí el punto blanco. Y ahora pues vamos a abrir la web que hemos hecho, a ver cómo queda. Abrimos nuestra carpeta del proyecto y abrimos nuestro archivo. Yo lo voy a abrir con Google Chrome. Y aquí lo tenemos. Como veis, esto queda estéticamente bastante mal. Esto es porque con el lenguaje HTML lo único que hacemos pues es como dar el esqueleto de la web. Es decir, pues faltaría todo el tema de la decoración y así pues para darle un poco de estética necesitaríamos usar CSS. Así que voy a hacer así para que veáis cómo se
van creando carpetas y tal en Visual Code y cómo se trabaja pues con la interfaz y todo eso, pues voy a hacer un archivo CSS y voy a aplicarle algunos estilos pues para que quede al menos centradito en la página. Y nada, vamos pues con ello. Vamos a irnos otra vez aquí y bueno, lo primero algunas otras cosas que quiero comentar, ¿vale? Por ejemplo, como veis, aquí las tildes me las pone bien, pero ¿qué pasa si yo comento esta línea? Pues si comento esta línea con control K, control C, seleccionaríamos la línea y la comentamos con ese atajo de teclado, pues ahora vais a ver que las tildes me van a quedar mal. Ah, claro, me falta guardar, perdón, me falta guardar. Ahora vais a ver que las tildes me van a quedar mal, como veis aquí, pues las tildes quedan mal y esta línea es importante para corregir el tema de las tildes, para que nos queden bien las tildes. En mi caso me lo ha puesto automáticamente el signo de exclamación, pero si vosotros escribís el código desde cero a mano, pues os van a aparecer las tildes mal. Y para solucionar esto pues tendréis que añadir esta etiqueta, y importante que esté dentro de la sección del geaz, es decir, dentro de geaz, entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, si no, no funcionará. Vale, ya hemos visto esto, a ver qué más puedo decir sobre esto. Sí, como veis, antes, si os habéis fijado, me he metido en la página web desde el proyecto, pero hay una forma mucho más rápida para acceder a la web. Es decir, desde la interfaz de Visual Code podemos instalar una extensión para abrir directamente el navegador, lo cual va a aportarnos muchísima más rapidez. Es decir, yo aquí, si ahora mismo le doy un clic derecho a la ventana, aquí no me da la opción de abrir con navegador. Esto es porque todavía no hemos instalado la extensión. Entonces vamos a instalar la extensión. Vamos a buscar aquí en extensiones, hacemos clic en extensiones y buscamos Open in Browser. Hacemos clic y le damos a instalar. Ya está instalado. Vamos a volver aquí, ya podemos cerrar esto, y ahora si hacemos un clic derecho, vemos que aquí tenemos dos opciones nuevas. Entonces podemos seleccionar abrir la web en un navegador por defecto o abrir en otro navegador, y aquí podemos seleccionar pues nuestro navegador favorito, y la verdad es que es muchísimo más rápido así. Y bueno, yo creo que ya he acabado con todos los increíbles trucos para los iniciados en esto de la programación. Así que vamos a ir con el CSS para que veáis que hay que usarlo para darle estilos al HTML, porque el HTML, digamos que es como si tú pones los ladrillos de una casa, pues le faltaría lo que es el tema de la decoración, ¿no? Quedaría solo el esqueleto. Así que sobre el menú contextual vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a llamar CSS. Y aquí dentro de CSS vamos a asegurarnos que estamos creando un nuevo archivo dentro de CSS. Y le vamos a llamar estilos. Y muy importante, tiene que terminar en .css, si no, no nos funcionará. Hacemos intro y ya tenemos aquí los dos archivos. Ahora tenemos que enlazar el CSS al HTML para que los dos se... ¿cómo decirlo? Para que los dos se comuniquen entre ellos. Podemos buscar aquí las primeras veces, enlazar CSS a HTML. Y copiamos esta línea de aquí, esta etiqueta, y tenemos que pegarla en el head. Control V. Aquí en href vamos a cambiar la ruta y vamos a poner donde tenemos el archivo CSS. Entonces lo tenemos, está dentro de CSS y el nombre del archivo. Vamos a volver y lo vamos a poner.
Aquí si vamos escribiendo vais a ver que ya nos sale la ayuda y vamos tabulando y ya lo tenemos ahí. Entonces esto ya está correctamente enlazado. Guardamos los cambios con control S y aquí ya pues vamos a centrar lo que es este texto. Entonces para centrar el texto, esto es muy importante, voy a englobar todo lo que hay dentro del body en un div. Digamos que los divs son contenedores. Pensad en cajas que contienen todo el contenido. Vamos a darle los estilos a estas cajas para controlar todo el código, ¿vale? Entonces tenemos dos formas de identificar el div o todos los elementos HTML, que es con ID, simplemente será único, o con class. Es decir, si lo hacemos con class, pues podemos darle a varios elementos HTML el atributo class y así pues van a tener, si por ejemplo tenemos 3 o 4 iguales, pues van a tener los mismos estilos, o si solo queremos que sea uno, pues le damos el atributo ID y así solo tenemos un elemento que nosotros queramos con los estilos que queremos. O simplemente si queremos que todos los párrafos de la página pues tengan un estilo, pues simplemente en CSS tendremos que poner P, el elemento P, para que identifique a todos los P y ya estaría. Entonces en ID le voy a poner un nombre que lo identifique, pues div container mismamente, y cerramos la etiqueta. Entonces aquí vamos a hacer un control X sobre este div y lo vamos a poner antes del body. Ya os digo, chicos, que esto es así algo de juguete, ¿vale? Solo lo estoy haciendo para enseñaros los trucos más fundamentales del programa y todo esto, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí englobado. Hacemos un control S y aquí pues vamos a poner los selectores. Entonces hemos dicho que es div con almohadilla para el identificador ID, y aquí pues como lo he llamado, div ID div container. Tendría que ponerlo así, div barra container, y vamos a poner los estilos entre corchetes, y aquí pues vamos a poner los estilos. Entonces esta sería la sintaxis, el selector, luego podríamos poner más selectores para identificar la ruta y tal, y aquí los estilos pues para centrar las cajas tenemos que darles una anchura, dos cosas esenciales, una anchura, ¿vale? Width, por ejemplo, 800 píxeles, y necesita un margen 0 auto, y tenemos que asegurarnos que las líneas terminen en punto y coma. Vamos a ver cómo queda, control S y actualizamos. Como veis ya me queda centrado en la página, me centra lo que es la caja, entonces esto de aquí no me lo ha centrado porque es el contenido de la caja, así que si quiero centrar esto voy a ponerme otra vez en el CSS y voy a copiar el selector principal, que es lo que engloba todo, y seguido del siguiente selector, es decir, tenemos que poner aquí la ruta, pues sería div y es un H1, y ahora ya abrimos corchetes y ponemos el estilo text align center para que me lo centre. Vamos a guardar, volvemos a la página y como veis ahí lo tenemos centrado, y le voy a poner un color verde
para diferenciarlo así un poco todo y tal. Oh, perdón. Aquí también color green en inglés, verde. Control S. Y ahí lo tenemos. Y este sería más o menos el proceso para hacer. Esto es una web de prueba, ¿vale? Lo que había mencionado antes del título sería esto, mi primera página web. Y esto sería una web de prueba. Si queréis quedaros con todos los trucos que os he dado, pues adelante, yo creo que son fundamentales. Y lo de la web pues era para que vieseis un poco cómo se trabajaba con Visual Code, nada más. Y nada chicos, esto es todo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y activar la campana. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.